Muy bien. Amigos y amigas, muy buenas tardes desde la ciudad de Barcelona, aquí a orillas del Mediterráneo, donde hemos disfrutado y estamos disfrutando a pocos días ya de la entrada de la primavera, de unos días bellos, muy lindos, casi ya primaverales. Este año coinciden además con el final del mes de Rajab y entrada del inicio del mes de Sha'ban. Antes de entrar en materia, permítanme agradecer muy cálidamente a Mies Latina su amable invitación para participar en este simposio que tenía que haber sido presencial en su día, pero que por las circunstancias que todos conocemos, pues lo estamos haciendo de esta forma online. Gracias a su director, el profesor Pablo Benedito. Muchas gracias también al amigo Paco Martínez Albarracín, que está por ahí, por su amabilidad, su disponibilidad siempre. Vaya, pues desde aquí no solo mi agradecimiento, sino también mi reconocimiento a la labor que están realizando desde Murcia. Y muchas gracias también a amiga Anne, a quien acabo de conocer por gentileza de este encuentro y por lo tanto por gentileza de sus organizadores. Muchas gracias, digo, Anne, desde Nueva York nos habla, en fin, por sus palabras tan cálidas, tan amables de presentación. Yo no sé si soy un intérprete de Ney o si más bien perpetro música, pero bueno, eso a veces uno lo duda un poco si es un intérprete o un perpetrador de música. Pero sí que es cierto que la aproximación a ese instrumento tan bello, ¿no?, como es el Ney, abre otras posibilidades también, yo diría, de entendimiento, ¿no? Es cierto, de la obra de Mevlana, de la obra de Mevlana Rumi que hoy nos convoca. Y gracias también, muchas gracias en fin, pues a todas y a todos ustedes que se han conectado y que están siguiendo desde sus casas. Ya nos ha dicho en un primer momento Pablo que, en fin, de muchísimos países se han conectado. Pues bueno, muchísimas gracias por su atención y espero sobre todo que esta intervención les resulte de utilidad. Muy bien, y ahora sí, hecho este preámbulo, vamos con nuestro tema, que no es menor y que en el tiempo que disponemos, siempre corto para estos menesteres, vamos a intentar a ver si es posible comprender un poquito a propósito de esta relación tan particular entre Shams Tabriz y Mevlana Rumi, que hemos titulado Un modelo efectivamente atípico de relación y de aprendizaje espiritual. Por lo tanto, nos vamos a referir a un episodio capital en la biografía de Mevlana. Miren, Sayed Hossein Nasr, el profesor Nasr, iraní de nacimiento y estadounidense de adopción, nos dice que la biografía en sí de Mevlana es una obra de arte. La biografía de Mevlana es una obra de arte. Parece una obra de arte construida por un artista, diríamos, magistral, que tendría un cierto propósito a la hora de haber construido esta obra de arte en forma de biografía. Vamos a acercarnos, por lo tanto, a un episodio, insisto, capital. Bien, caracterizada por su espíritu de tolerancia y su universalismo integrador, la obra del poeta y sabio sufí persa Jalaluddin Muhammad Balkhi, conocido como Rumi fuera del ámbito islámico, como Mevlana entre sus íntimos y sus seguidores. Digo, esta obra ha impregnado de modo decisivo toda la espiritualidad del Islam, desde el siglo XIII en el que nace hasta nuestros días. Realmente resulta difícil exagerar la importancia de Mevlana, quien ha perdurado, insisto, a lo largo de los siglos en una posición troncal en el ámbito del Islam. Muy posiblemente el Mesnaví en su pronunciación turca,
su magnum opus, podríamos decir. Tal vez sea después del Corán el libro más comentado en todo el orbe islámico, sobre todo en el mundo, en el orbe islámico oriental. De esta inmensa rapsodia mística, según lo definió Henri Corbin, de más de 25.000 versos, se ha llegado incluso a decir, la expresión es del polígrafo y también poeta persa, Jami, tal vez el último gran poeta persa clásico, que este Mesnaví es una suerte de Corán en lengua pahlaví, en lengua persa. A principios del siglo XIX, el diplomático orientalista austríaco Joseph von Hammer-Purstall, un infatigable traductor tanto del turco, del persa, del árabe, se refirió al Mesnaví como el manual de todos los sufíes, desde las fronteras del Ganges hasta las fronteras del Bósforo. El manual de todos los sufíes. Bien, esto un poco para ponernos en situación diríamos, de qué personaje tenemos ante nosotros. El acontecimiento tal vez más trascendental en la vida de Mevlana, un autor, me atrevería a decir, de una mirífica talla humana y espiritual, y cuyo exuberante legado literario se deja abarcar con no poca dificultad. Son, igual que nuestro querido Ibn Arabi, esos océanos sin límite, esos océanos sin ribas, sin ribera, en los cuales, digamos, es fácil que uno se ahogue, diríamos, en ellos. Digo, el acontecimiento más trascendental en la vida de Mevlana fue, sin duda, el encuentro con Shams ad-Din Tabrizi. Ese derviche errante, originario, según se dice, de la ciudad hoy iraní de Tabriz, y cuyo lance marcó un antes y un después en nuestro autor. La vida de Mevlana quedó partida en dos mitades bien distintas entre sí, a tal punto que podemos hablar incluso de la existencia de dos Mevlanas, uno antes y otro después de la irrupción de Shams en su vida. El primero es el Mevlana, podríamos decir, hombre religioso, sobrio y cabal, el teólogo, el muftí también, con inclinaciones espirituales, que siguiendo la estela espiritual de su padre, Bahauddin Balad, llegó a ser un sheikh sufi. Por lo tanto, diríamos un maestro espiritual en la vía del tasawwuf, en la vía del sufismo islámico. Es decir, un maestro espiritual, por lo tanto, un conductor de almas, con numerosos discípulos. La tradición, seguramente la tradición agiográfica está un poco inflada, se dice con 10.000 seguidores. Bien, el segundo Mevlana, de hecho tal vez el Mevlana que nosotros conocemos y el Mevlana que hoy nos convoca, es el Mevlana Ashik, es decir, el poeta embriagado, el cantor del amor divino, Ishq, el derviche giróvago, podríamos decir también, que proclamó y oyó eso que él mismo denominó en lengua persa Mellate Ishq, es decir, la senda de la pasión amorosa. Dada evidentemente la relevancia, por lo tanto, de este encuentro entre Shams y Mevlana, vamos a centrarnos un poquito en el episodio. Este segundo Mevlana vio la luz en el bazar de la ciudad hoy turca de Konya, en un lugar conocido como Marj al-Bahrain, es decir, la confluencia de dos mares, una expresión muy cara a la tradición islámica, una expresión coránica. Un 11 en nuestro calendario, un 11 de octubre de 1244. Insisto, tras el encuentro con este extraño derviche, de estirpe se dice Qalandar, seguramente tan radical como inclasificable, originario, ya lo hemos dicho, de Tabriz, en el noroeste del actual Irán, que atendía al nombre de Shams ad-Din Muhammad Tabrizi. Tras dicho encuentro, del cual la tradición agiográfica mevleví ha dado múltiples versiones, se podía intuir fácilmente que Mevlana se hallaba en la víspera realmente de algo importante. El hecho de que se haya preservado en la memoria de todo el sufismo mevleví esta fecha exacta del encuentro
evidentemente sugiere la alta significación espiritual que las fuentes tradicionales le concedieron desde un primer momento a este encuentro. En efecto, el conocimiento de Shams, insisto, uno de los episodios más vibrantes también de la historia de la espiritualidad islámica, se convirtió por su alcance y su rica significación en un vértice decisivo dentro del devenir del sabio sufí de Konya. La profesora Leili Anbar, desde Francia, cito textualmente porque creo que son unas palabras que lo resumen muy bien, nos dice que este acontecimiento, este encuentro, marca el acto de nacimiento de Mevlana, tal como ha pasado a la posteridad. Dicho día es cuando comienza verdaderamente su historia. El encuentro con aquel derviche, por lo tanto, con aquel derviche errante, podríamos decir de verbo fogoso, de maneras un tanto asilvestradas, pero sin exagerar. Luego corregiremos un poquito. De maneras, digo, un tanto asilvestradas, a veces con acento áspero y rudo, lleno de, a veces también, mal humor elocuente y, sobre todo, indiferente a su reputación. Este encuentro con ese derviche tuvo realmente efectos devastadores, y lo subrayo, sobre la plácida vida de predicador y maestro sufí, y me atrevería a decir también que de padre de familia, que el primer Mevlana, el Mevlana, hombre religioso con inclinaciones espirituales, había llevado hasta entonces. El propio autor, el propio Mevlana, en el Divan de Shams, lo explica en unos versos muy bellos. Mi mano había sostenido siempre un Corán, pero ahora alza la copa del amor. Mi boca repleta estaba de alabanzas, pero ahora solo recita poesía y canta canciones. Son esos versos que yo creo que hay que entender bien, porque no creo que ello signifique, ni mucho menos que Mevlana renunciara, diríamos, al peso y al pozo de la tradición adquirida. Sobre esto me referiré un poquito más adelante, si me lo permite. Un poquito más, algunas palabras más sobre esta figura, Shams de Tabriz. Parece realmente imposible poder atravesar el espesor de incógnitas que rodea a esta figura un tanto controvertida. Figura controvertida de ese poderoso transgresor que en definitiva fue Shams ad-Din. Alguien, de todas maneras, de quien se ignora casi todo. Y es que ciertamente Shams es una de las figuras más enigmáticas de la historia del sufismo. Sea como fuere, de todas maneras, lo cierto es que gracias a él descubrió Mevlana una manera totalmente distinta de comprender la religión, no de abandonar la religión, impensable por otro lado en una persona, diríamos, del siglo XIII, pero sí una manera distinta, digo, de comprender la religión y en consecuencia también de vivirla. Al nuevo camino emprendido por el sabio sufí de Konya, por Mevlana, lo llamó él, en lengua persa, ya lo hemos dicho, Millat-e-Ishq. Lo hemos traducido por la senda de la pasión amorosa, por no traducirlo, como a veces se ha hecho, la religión de la pasión amorosa, como si eso supusiese, diríamos, que es fundante de una nueva religión. Podría decirse, por lo tanto, que hasta el encuentro con Shams, Mevlana poseía el saber, pero carecía aún del sabor. Y es tras Shams cuando a nuestro autor no le queda sino vivir una vida, podríamos decir, a la intemperie, sin ataduras ni seguridades. Fortalecido por su nueva realidad, la religión dejó de ser para él un cobijo seguro. En el Mesneví, en el volumen segundo, en el verso 1375, Mevlana se refiere a sí mismo y dice:
Oh, tú que eras buscador de seguridad, qué débil eras. Vemos nacer así pues a un nuevo Mevlana que ahora vivirá, podríamos decir, al límite y en el límite de lo permitido, entre el repudio y la aceptación, en el límite de la posibilidad de pensar y del mismo lenguaje, en el límite de la vida, con la conciencia de que la vida, siempre comporta riesgo y por lo tanto también escalofrío. Después de Shams, caminó nuestro autor a través de esa senda de la pasión amorosa y lo hizo sin el paraguas protector del dogma, una vez liberado de toda rigidez formal. Sin embargo, cuanto estamos diciendo, yo creo que no significa que Mevlana echara por la borda cuanto sabía antes de su encuentro con Shams, ni que dejara de ser lo que en realidad era, un sabio musulmán. Gracias de todas maneras al derviche de Tabriz, que le descubrió una nueva manera de interiorizar la palabra divina, Mevlana pudo comprender el texto coránico y la tradición profética de una forma realmente distinta, mucho más penetrante que lo habitual en un religioso, podríamos decir, sobrio y ortodoxo como él era. Por tanto, lejos de renunciar a ella, la base tradicional adquirida durante toda una vida dedicada al estudio le permitió ir más allá de cuanto de ordinario significan el Corán y la Sunna, abriéndose a intuiciones seguramente antes insospechadas para él. Intuiciones que tenemos la suerte de que ha mostrado al mundo de una forma tan libre como original. Así pues, por todo esto, creo que es fácil comprender la posición, diríamos, de troncalidad en la biografía de Mevlana de esta figura de Shams. Él fue el verdadero catalizador de la transformación radical que convirtió a ese cabal jurisconsulto musulmán, y quizás uno se lo podría imaginar, a ese cabal jurisconsulto, a ese también recatado maestro sufí que era Mevlana por aquel entonces, lo convirtió, lo transformó en un derviche, en un amante apasionado del misterio de la divinidad. Por tanto, para Mevlana, la irrupción en su vida de Shams, con su filosofía espiritual del amor incondicional, significó sin duda un nuevo alumbramiento, o como dicen algunos, William Shirtick, un verdadero renacimiento. Vamos a cederle la palabra a Mevlana. Estaba muerto y me hice vivo. Era llanto y me hice sonrisa. El reino del amor llegó y mi pobre vida se hizo infinita. Shams, al-Aflaki, uno de los agiógrafos más importantes de Mevlana, llamó Shams Parandi, es decir, Shams el pájaro, Shams el volador, indicando con esto que era libre como un pájaro, libre como una ave. Vino, por lo tanto, a subvertir el mundo espiritualmente acomodaticio y previsible de Mevlana. Un hombre inmaduro por entonces, según el propio autor reconoce. El fruto de mi vida no es más que 3 palabras. Yo estaba crudo, fui cocido, me consumí en el fuego. Pero, ¿cuál era la personalidad de este personaje tan enigmático, Shams de Tabriz, Shams ad-Din? Haciendo honor quizás a su nombre, Shams ad-Din, el sol de la tradición, el sol de la religión, dirían algunos, poseía, a nuestro modo de ver, una compleja personalidad solar, haciendo honor a su nombre, una compleja personalidad solar. Yo diría que también su pedagogía espiritual era de carácter solar, es decir, abrasadora.
Así hizo añicos, uno tras otro, sus prejuicios religiosos, los prejuicios religiosos de Mevlana. Le descolocó, le desencuadernó el alma, le enfrentó consigo mismo, con su propio desierto interior y con la rutina urticante del jurista que era, subrayo, con la rutina urticante del jurista que era, rutina urticante de todo jurista, a base de llevarlo al límite, de lo concebible. Porque al fin y al cabo, seguramente, el propósito de Shams, el gran objetivo de Shams como guía espiritual, no era otro que machacar cualquier atisbo de autosatisfacción, consciente de que ésta suele encubrir limitaciones evidentes. Y el derviche es justamente aquel que no posee lindes ni acabamientos. ¿Quién? Estas son palabras de Sultán Valad, hijo de Mevlana y quizás su mejor intérprete, porque el derviche es en definitiva aquel que destruye todos los límites. Nuevamente la profesora Lilian Bar Chenderov, desde Francia, que ha escrito unas páginas, yo diría, muy esclarecedoras a propósito de este carácter, ¿cómo decir?, provocativo, transgresor de la pedagogía espiritual, yo digo, de la pedagogía solar de Shams, y tal vez esto le venía sin duda de un marcado acento molamatí que él poseía. Digo, la profesora Lilian Bar dice: se trataba para él, para Shams de Tabriz, de quebrar toda forma de obstáculo y de limitación del pensamiento. Ya fue este inducido por la tradición religiosa, las normas sociales o incluso los apriorismos espirituales. Si su padre, Bahauddin Valad, lo introdujo en el conocimiento, podríamos decir, del Islam formal y de los pormenores de la jurisprudencia, del fiqh, hasta llegar a convertirse en un alfaquí. Si posteriormente Burhanuddin Muhakkik lo inició en el tasawwuf, en la senda del sufismo islámico, en la senda tradicional del sufismo islámico, hasta hacer de él un maestro sufí, Shams, por su parte, lo abrió a una comprensión radicalmente nueva de la religiosidad islámica, libre de toda sujeción dogmática y no constreñida tampoco, eso es importante subrayarlo, no constreñida tampoco por los moldes clásicos del sufismo. ¿Acaso no sería, diríamos, esa nueva aventura de Mevlana transitar a través no ya de la Sharia, no ya de la Tariqa, sino de la Hakika, la realidad realmente real? Por decir algo más a propósito de la personalidad de Mevlana, para tratar, sobre todo, amigos y amigas y amigos, de comprender esta relación tan particular, por decir algo más a propósito de la compleja personalidad de Shams, yo digo no siempre bien comprendida, ya que creo que a veces, y tal vez nosotros mismos pecamos al explicarnos de ello, tal vez digo, se han enfatizado ciertos rasgos personales que han acabado por distorsionar su imagen. Es cierto su comportamiento, es cierto que por momentos tuvo un comportamiento sin duda provocativo. Ha habido quien, por ejemplo, Nicholson, el gran traductor de la obra fundamental de Mevlana, del Mesneví, Nicholson compara la figura de Shams con la figura de Sócrates. Dice que hay tres elementos comunes en ambos personajes: su pasión desmedida, y a fe que Shams era una persona apasionada, su pobreza, su desnudamiento y su muerte violenta. Respecto a la muerte violenta, claro, se ha de decir que muy posiblemente la geografía haya cargado las tintas en este hecho. Es la muerte violenta provocada muy posiblemente por el propio entorno de discípulos celosos de Mevlana,
entra en la historia del sufismo mevleví tardíamente y entra de la mano del agiógrafo Aflaki, por lo tanto, décadas después de la muerte de Mevlana, y diríamos esta versión ha triunfado después, podríamos decirlo. Pero nada hay que nos indique certeramente que esto fue así. En palabras de Nicholson, los dos, ya hemos dicho, Sócrates y Shams, proclaman la futilidad del conocimiento externo, la necesidad de la iluminación y el valor del amor. Respecto a la fuerte y severa personalidad de Shams, tal vez se hayan, insisto, exagerado un poquito las cosas, de tal modo que otros rasgos no menos relevantes de su compleja personalidad hayan quedado un poco eclipsados. Poco, muy poco, casi nada, y todo ello muy contradictorio es lo que sabemos a ciencia cierta acerca de la vida un tanto enigmática de Shams ad-Din. Es un hecho reconocido por él mismo que su temperamento es irreductible y expeditivo. En sus maqalat, en sus cartas, dice Shams de Tabriz de sí mismo: cuando algo se ha de decir, yo lo digo, y lo digo a pesar de todos los pesares y de que todo el mundo me diga que no lo haga. Por tanto, un temperamento, insisto, irreductible y expeditivo. Sin embargo, creo yo que Shams fuese un hombre temperamental no significa que no midiese bien sus actos, algo común en todo guía espiritual y conductor de hombres. Un derviche puede no saber a dónde va, en el sentido de que la senda interior constituye un misterio y que la experiencia de Dios es incomparable, pero sí sabe lo que hace. No sabe a dónde va, pero sí sabe lo que hace. Shams de Tabriz, en sus maqalat, insisto, valiéndose ahora de un viejo proverbio árabe, dice: primero mide el vestido, luego corta la tela. En verdad, yo soy muy cauto a la hora de obrar. Por tanto, no es esta persona, diríamos, irreflexiva y alocada y irracionalmente apasionada que a veces hallamos en la literatura popular, sobre todo la escrita en Occidente sobre él. Como vamos ya muy justitos de tiempo, porque esta obra de arte de la biografía de Mevlana nos daría para estar mucho más rato, vamos a referirnos a esa relación, yo digo, relación horizontal entre Shams y Mevlana. Porque la singladura de este segundo Mevlana desborda con creces los formatos tradicionales del sufismo clásico. Vamos a recurrir al profesor Sayed Hossein Nasr nuevamente. Dice: Shams ad-Din no fue un mero maestro sufí para Mevlana. Mevlana ya había practicado el tasawwuf durante muchos años antes de su encuentro con Shams ad-Din. Por tanto, Shams ad-Din no lo introduce diríamos, en los secretos de la senda espiritual sufí. Dice el profesor Nasr, parece más bien que Shams ad-Din fue una influencia espiritual divinamente enviada que en cierto sentido permitió exteriorizar los estados interiores contemplativos de Mevlana, sobre todo en forma de poesía y de música. Por lo tanto, Shams ad-Din fue para nuestro autor mucho más que un maestro sufí al uso, mucho más. Téngase en cuenta, subrayando las palabras del profesor Nasr, que Mevlana no era un simple adepto sufí cuando encontró al derviche de Tabriz, sino que se trataba ya de todo un sheikh, de todo un maestro espiritual y conductor de almas reconocido y respetado. Por tanto, debe valorarse la enorme influencia ejercida por Shams y su papel como catalizador en la transformación experimentada por Mevlana, pero sin exagerar la intervención en la vida de nuestro autor. Tal vez la finalidad de Shams
fue conducir a Mevlana hacia la realización de ciertos estados de perfeccionamiento del ser, aún inaccesibles para él por aquel entonces. Sin duda alguna, seguramente Shams lo introdujo de lleno en el ámbito de la Hakika. La suya fue una relación extraordinaria en el tiempo. Piénsese que no duró ni 3 años. Mantuvieron una relación horizontal, digámoslo así, llena de estimación y complicidad, una relación alejada de la asepsia académica, por supuesto, pero también de la verticalidad propia de toda pedagogía sufí, caracterizada por una estricta jerarquización de las funciones. De ahí que, y nuevamente vamos a utilizar palabras del profesor Nasr, la amistad espiritual, y subrayo esa expresión, de aquí después la importancia que el término amistad y la importancia que el término amigo cobrará en el ámbito del sufismo Mevlevi, digo, la amistad espiritual entre estas dos figuras imponentes, es Hossein Nasr quien habla, es rara en la historia del tasawwuf e incluso en la historia del Islam, habiéndose convertido en proverbial en todo el ámbito islámico. Efectivamente, vamos a referirnos por último a un tema que ha sido, yo creo, muy desatendido y que merecería un poquitín más de tiempo, pero que, dadas las circunstancias, vamos a tener que apuntar simplemente. Y es efectivamente ese paralelismo entre la figura de Shams, de Shams ad-Din, y la figura coránica, aunque no mencionada, sabemos por su nombre, de Khidr, ese hombre verdeante de la tradición coránica y después sobre todo construido en la tradición islámica. Al margen, por lo tanto, de la imagen quizás un poquito, a veces, insisto, distorsionada o cuando menos parcial, que por lo general se suele tener de Shams ad-Din, nos interesa valorar ese tipo de relación que unió a ambos personajes, Shams y Mevlana. Y a la luz, hacerlo esto a la luz de una de las figuras seguramente más insondables de la espiritualidad coránica e islámica, Khidr, el verdeante, que mantuvo, como sabemos, una sorprendente relación con el profeta Musa, con el profeta Moisés, recogida en la Azora 18 del Corán. Considerado fundamentalmente, sabemos, como el guía espiritual invisible, el maestro de todos los sin maestro, Khidr inspira solo a aquellos que son llamados a una afiliación personal, inmediata y directa con el mundo divino, sin ningún tipo de subordinación a maestro físico alguno ni a ninguna colectividad. Más allá de explicar ahora las cualidades de Khidr, y se nos iría demasiado el tiempo, lo que nos interesa retener es que, tal como reseña la tradición del sufismo Mevlevi, tal como recoge su agiógrafo Aflaki, Khidr conversaba continuamente con Mevlana, estando muy presente en la obra de nuestro maestro. El profesor turco Talat Halman dice: resulta muy sorprendente ver a Mevlana invocar a Khidr y a Khidr invocar a Mevlana en la obra y en la tradición del sufismo Mevlevi. El amor por su maestro Shams de Tabriz, su receptividad hacia el sufrimiento y el dolor y su búsqueda del conocimiento interior son temas propios de Mevlana expresados en la narración de Khidr y de Moisés. Hay que decir, en primer lugar,
que es el propio Mevlana quien parece comparar su particular relación espiritual con Shams a la relación de Moisés y Hedr recogida en el texto coránico. Al menos considera que Shams y Hedr comparten una misma estirpe espiritual. Narra al-Aflaki, insisto, este agiógrafo, tal vez el más destacado, el más citado también, reseña la siguiente anécdota. Los amados compañeros nos han transmitido también que un día nuestro amado Mevlana inclinó su cabeza ante la puerta de la habitación de Shams e hizo una inscripción de su puño y letra, con su mejor letra, y lo hizo con tinta de color rojo. Sabemos la importancia del color rojo en el sufismo Mevlevi. Esa inscripción que nos dice Aflaki que Mevlana hace en la habitación que ocupaba Shams, esa inscripción dice así, según recoge la tradición Mevlevi: esta es la estación del amado de Hedr, de nuestro amado Shams ad-Din. Por lo tanto, según la propia tradición Mevlevi, se refiere el propio Mevlana a Shams como su Hedr, como su hombre verde. Por tanto, esa persona que, al igual que Hedr hace con Moisés en el texto coránico, lo ha puesto a prueba, y lo ha puesto a prueba en situaciones incomprensibles. Recuerden el texto coránico, cuando Hedr le dice a Moisés: no me sigas porque vas a ser incapaz de soportar, diríamos, las pruebas a las que te voy a someter. Pruebas que efectivamente rompieron por completo los moldes mentales y los moldes espirituales del que ya era profeta, Moisés. Por lo que respecta al mejor intérprete de Mevlana, su hijo Sultán Valad, ya nos hemos referido, comienza su Ibtida Nama, su libro de los inicios y de los hallazgos, con el relato coránico del encuentro del profeta Moisés, Musa y Hedr. Y trazando él también, insisto, tal vez su mejor intérprete, el mejor intérprete de Mevlana, un paralelismo entre dicho encuentro y el de su padre con Shams. También Aflaki recoge unas palabras de Sultán Valad a propósito de dicha relación. Dice: igualmente, nuestro querido Sultán Valad relató lo siguiente: así como Moisés, que a pesar de poseer todo el poder y la excelsitud de la misión profética, buscó a Hedr, del mismo modo, Mevlana, poseedor de no pocas virtudes, méritos, loables cualidades morales, habilidades, estados espirituales, milagros, luces y secretos que hacían de él un hombre único e incomparable en su tiempo y época, anduvo en pos de Shams ad-Din, su Hedr. En otras palabras, para la tradición sufí Mevlevi, Shams fue el Hedr, lo subrayamos, de Mevlana. Tanto en su obra escrita como en su propia vida, Hedr encarna para Mevlana el modelo por antonomasia del guía espiritual. Y no en vano podríamos afirmar que Mevlana vive lo que escribe y escribe lo que vive. Hedr es el prototipo del maestro espiritual sufí, mientras que la relación entre el profeta Moisés y ese hombre verde representa la relación que todo aspirante sufí debería perseguir y debería cultivar. Mevlana insiste que, al igual que Moisés se entregó completamente a Hedr a pesar de sus dudas, y a pesar también del inexplicable comportamiento del hombre verde, todo derviche verdadero debería librarse incondicionalmente a su guía, pues al fin y al cabo este no es sino su verdadero Hedr. Y dice Mevlana en el primer volumen del Mesneví:
cuando el maestro espiritual te haya aceptado, ten cuidado y abandónate a él, como hizo Moisés con Heder. Soporta con paciencia cuanto haga un Heder libre de hipocresía, no sea que te diga, ha llegado el momento de separarnos. Aunque destruya un barco, calla, se está refiriendo a las anécdotas del texto coránico. Incluso si mata a un joven, no te tires de los pelos. Dios ha dicho que la mano del maestro es como su propia mano, puesto que está escrito que la mano de Dios está sobre sus manos. Querida Ana, cuando yo tenga que parar, usted me dice y paro de inmediato. Bueno, me parece desgraciadamente que Sí. ha llegado el momento. Estaba escuchando con tanto interés que me Yo, olvidé de cuidar sí, de los yo límites, también. justamente. Anne, yo quisiera abusar de su tremenda amabilidad y estoy seguro que me va a dar un minuto exacto, es decir, 60, Seguramente. para hacer un remate un poco a la faena, que no quede ahí un poco deshilachada. Bien, Bueno, pues vamos a hacer este último minuto de recapitulación, que espero que nuestros amigos y nuestras amigas y amigos y amigas, seguramente en su capacidad de comprensión, verán que el tema da mucho de sí y que se abre una línea muy, muy bella de aproximación a esta relación de Shams y de Mevlana a través de la figura de Heder. Por último, quisiera, para rematar, decir dos cosas. La figura de Heder fue en el primer sufismo la figura por antonomasia del maestro espiritual. Esto cambia a partir de la irrupción de la obra de Abu Hamid al-Ghazali, cuya mayor preocupación, sabemos, fue conciliar la dimensión, podríamos decir, exterior, si quieren ustedes, jurídica del Islam, con el tasawuf, con el sufismo, a fin de revitalizar la tradición religiosa. Después de la obra de Al-Ghazali, el modelo del maestro espiritual para los sufíes ya no será Heder, sino el propio profeta Muhammad. En esto se ha de decir que en el siglo XIII, por lo tanto, 2 siglos después de Abu Hamid al-Ghazali, la reivindicación que Mevlana hace de la figura de Heder a través de Shams de Tabriz no deja de ser, diríamos, una particularidad muy importante. Y por último, para rematar, también hemos de decir lo siguiente. A pesar de toda esa importancia, a pesar de lo capital que la figura de Shams fue en la vida de Mevlana, se ha de decir que Shams está relativamente muy poco presente en la obra escrita de Mevlana. Es cierto que dedica todos sus poemas más íntimos, eso que podríamos decir que es la verdadera autobiografía de Mevlana, es decir, el Diván de Shams de Tabriz, que lo dedica el nombre a Shams, pero se ha de decir que la presencia concreta de Shams aparece muy poco en la obra de Mevlana, lo cual seguramente tendría su explicación, pero no vamos a tener tiempo suficiente para explicarlo. Bien, lamentablemente vamos a dejarlo aquí, pero tampoco no nos vamos a acercar a la raya, porque cuando te acercas a la raya tienes siempre el problema de pasarte. Por lo tanto, vamos a dejarlo aquí. Espero que haya sido interesante. Si queda alguna cosa pendiente, quizás haya luego alguna oportunidad en las preguntas de resolver alguna cuestión. Muchas gracias por su atención, por su amabilidad y, querida Anne, cedo la palabra desde Barcelona hasta Nueva York. Milagros y siglos de los tiempos. bueno.